La presentación trata, la hemos llamado, voy a tener durante la presentación, me está fastidiando la red de acá. Tuve que forzar reiniciar la máquina, pero ya está funcionando, ahora sí. Queremos mostrar la posibilidad en GBC de conectarse a datos en formato LIDAR y también la conexión a POSGIS raster. Acá dice raster o matricial, las dos maneras creo, ¿no? Que es algo que va a tener la versión de POSGIS 2.0 y me parece bien interesante estas dos herramientas de cara a lo que es el geoproceso y la explotación de datos provenientes desde imágenes de satélite principalmente. Pues lo que tengo acá para comentarles GBC como cliente de POSGIS raster, GBC como cliente de datos de LIDAR, y al final mostrar una demo de cómo está funcionando una de estas aplicaciones. GBC como cliente de POSGIS raster. Pues lo primero es que en la versión nueva de POSGIS 2.0, que está anunciada para noviembre de este año, del 2011, se ha incluido un nuevo tipo de dato, que es dato raster. Ya en versiones previas se venía manejando un formato que se llama WWKT raster. Sin embargo, evolucionó a un nuevo formato, un tipo de dato, que es de datos raster, que es el equivalente cuando trabajamos vectores a lo que es el campo geometría, de geometría. ¿Qué permite esto? Almacenar los archivos matriciales o raster dentro de las bases de datos. También en este caso base de datos libre, PostgreSQL. Los beneficios de entrada es aprovechar todas las características de la base de datos, que viene siendo, en primer lugar, restricción de acceso y seguridad de la información. Luego, el soporte a consultas de tipo SQL, el formato de consulta estándar. Manejar una arquitectura cliente-servidor con acceso múltiple simultáneo y centralizar la información. En lo personal, yo creo que en los sistemas de información geográfica hubo un salto cuando se pasó de trabajar a los vectores a base de datos espaciales. Eso fue un antes y después en los sitios y cambió la manera en que trabajamos. Luego ha habido otro salto con la infraestructura de datos espaciales. Quienes tenemos algún tiempo en esto, hace unos años era imposible pensar compartir una imagen por internet y ver una imagen, un GeoTIFF que de repente pese 80, 100 megas, convertido en PNG, sirviéndolo por internet, hace 10 años no lo pensamos. Ahora yo creo que cuando este nuevo va a ser otro nuevo salto en el área de geomática libre, porque lo que va a permitir es que tener una imagen raster, digamos una imagen de satélite, colocarla en una base de datos y tener a varias personas accediendo a la base de datos, trabajando contra la imagen de satélite de manera simultánea, tal cual podemos hacer hoy con los vectores en POSGIS, que podemos tener varias personas editando. Acá vamos a tener varias personas haciendo análisis al mismo tiempo contra una base de datos. Ya no tendríamos que tener
el archivo instalado en cada máquina. Por supuesto, eso va a tener una cantidad de implicaciones porque va a demandar menos recursos de los equipos en capacidades de almacenamiento. Es más fácil, como dice acá, se centraliza la información. También aumentan los niveles de seguridad porque solo quien tenga acceso a la base de datos va a poder accesar a esa información. Y puedes tener en una organización que haga sobre el territorio diferentes análisis de tipo de morfología del terreno, análisis de tipo forestal, análisis de tipo suelo. Pueden estar cada quien haciendo su análisis, su proceso, su cartografía derivada contra la misma base de datos. ¿En qué consiste la extensión de GBC a PostGIS Raster? Bueno, en esencia, vamos a ver cómo funciona PostGIS Raster. Primero, es una extensión, PostGIS Raster es una extensión adicional de PostGIS y que tiene como objetivo ofrecer soporte nativo a tipos de datos raster y que se comporte, pero el concepto es que se comporte igual que la geometría, que los vectores. O sea, la manera de funcionar dentro de la base de datos sea igual a como funcionan hoy día los vectores. Esto es importante porque de lograrlo de esa forma permite aplicar consultas de tipo SQL para recuperar datos, pero también para recuperar metadatos. Los metadatos que están embebidos en la información, como la proyección, el extent, el formato, el número de banda, el tamaño del píxel, que toda esa información que debemos colocar en los metadatos también está embebida en la propia imagen. No tenemos, de esta manera, desde la base de datos, podemos extraer metadatos automáticamente. Pero también podemos hacer consultas de recuperación de datos. ¿Qué significa? Que yo, utilizando sentencias SQL, puedo hacer análisis a nivel de respuestas espectrales, a nivel de áreas, porque la información la voy a tener manejada dentro de la base de datos y no necesitaría un SIG de escritorio para hacer alguna consulta. El significado, a través de esto, se puede hacer significado a los datos para realizar análisis. Es decir, yo puedo hacer consultas de tipo SQL y decir que me devuelva el área de una imagen que tenga una respuesta espectral que yo conozca, y lo que va a hacer es consultar en la base de datos los valores, las respuestas espectrales y calcular las áreas por el tamaño del píxel y devolver el valor. No tengo que hacerlo sobre la imagen de satélite, hacer el análisis, convertir el raster a vector y después calcular áreas. Se haría directamente contra la base de datos. Y como les decía, esto antes se venía conociendo como WKT Raster y tuvo una primera versión en febrero de 2009, pero evolucionó el WKT Raster a un formato ya llamado raster solamente y que se espera esté estable en la versión PostGIS 2.0. Les digo, está anunciada para noviembre próximo. ¿Va todo bien? Si se va entendiendo, voy muy rápido, está bien. ¿Qué capacidades tiene? Luego, enseguida surge la pregunta, ¿qué capacidad? Los rasters, enseguida que pensamos en un raster, asociamos a archivos muy grandes, de gran tamaño. Entonces pensamos, ¿puede la base de datos podrá manejar un almacenamiento importante de archivos raster? Pues la capacidad es almacenar los rasters georreferenciados, tileados o con tiles y a la vez de multiresolución. Los tiles son recuadros de una imagen. Tenemos una imagen con una extensión, pero para no llamarla completa, lo que hacemos es almacenarla por recuadro.
De manera que cuando el usuario consulte una zona, solo le voy a devolver la zona que él está consultando, y eso va a ocupar menor recursos del hardware que estamos usando y de las redes. Si tenemos archivos raster muy grandes, cuando lo cargamos a cualquier software, todo el tiempo tenemos el raster completo allí y está demandando recursos del equipo. Y de esta manera, al trabajarlo con Tile, solamente nos devuelve la respuesta de la zona donde nosotros estamos trabajando en un momento específico. Entonces, las personas que están trabajando en esto y que lo han diseñado, dicen, bueno, tiene que tener capacidad de almacenar el raster georreferenciado, pero también que almacene de una vez los tiles, los recuadros, y que almacene multiresolución. Es decir, no voy a almacenar el raster solo una banda a la vez, sino que si tiene varias bandas, tiene que tener la capacidad de, cuando lo llame, llamarme todas las bandas en función a lo que quiere el cliente, porque si no, no la va a poder visualizar en la combinación de colores que él requiere. Pues tiene la capacidad de hacer esas cosas, las tres. Y para hacer ello, lo que hace es que cada fila que almacena en la base de datos equivale a un raster o a un tile, a un recuadro. Es decir, si nosotros queremos almacenar el raster como uno solo, una fila en una tabla será un raster completo, una imagen. Pero si queremos picarlo en recuadro, en tile, él va a crear una tabla y cada registro de esa tabla va a ser un recuadro. Lo va a almacenar ya de una vez por recuadro. Si cada registro es un cuadro, un pedazo, la tabla completa es la cobertura completa, todo el raster. Y los metadatos están almacenados junto con los datos, automáticamente. En este momento, los metadatos son los básicos, los embebidos que se pueden deducir de la propia imagen. Como les decía, la georreferenciación, el tamaño de píxel, la cantidad de bandas, el formato digital en que se originó. Una vez que lo tenemos en base de datos, decimos, queremos tener los raster en base de datos, pues voy a necesitar herramientas de importación y de exportación para poder pasar los raster a la base de datos y luego que la tengo en la base de datos, extraerla. Y algo que es importante también es que se permite almacenar las pirámides. Las pirámides son niveles de zoom, utilizando para esto funciones de GEDAR. A veces hay software que nosotros llamamos un raster y nos pregunta, ¿quieres construir las pirámides? Pues a veces le decimos que no, a veces le decimos que sí. Con las pirámides lo que se almacena son niveles de zoom que permiten un desempeño mejor del comportamiento de la imagen cuando nos desplazamos en ella. Yo en lo personal, trabajando con raster, no le decía que sí o que no y abría el archivo. No. Pero recientemente estuvimos trabajando en publicar un servidor de mapas web con raster. Y teníamos una imagen raster que pesaba en disco duro 1 GB y la queríamos sacar como WMS y no lográbamos que saliera. Y luego un compañero de la asociación GBC nos dijo, calcularon pirámides, no, calcula las pirámides y automáticamente en lo que tuvo los niveles de zoom ya preprocesados. En ese caso, MapServer sí podía servir una imagen, sacando una imagen que pesaba 1 GB 300 como WMS a PNG. Y era impresionante. Y ahí entendí que sí era importante tener las pirámides calculadas. Acá en esta extensión de Poggi para raster está pensado también que se pueda almacenar de una vez las pirámides. Entonces lo que estamos haciendo es que tenemos un raster y cuando lo llevamos a base de datos lo podemos calcular los tiles de una vez, picar el recuadro, calculamos las pirámides, almacenamos los niveles de zoom y voy a tener una base de datos
con una tabla, incluye todos los recuadros y cada tabla me tiene un nivel de zoom. Cuando el usuario trate de consultar, haga un zoom, él va a buscar el nivel de zoom y el área que yo estoy consultando y solo me va a devolver esa información. Y ya no la está trabajando como raster, sino como información en base de datos. Eso lo que hace que los tiempos de respuesta van a ser infinitamente más rápidos. Va a tener un desempeño que no se puede comparar. Además de que lo podemos tener varias personas trabajando contra él. Luego, ¿qué capacidades se necesitan adicionalmente? Pues que los tiles georreferenciados puedan tener soporte a rotación. ¿Y por qué? Normalmente las imágenes de satélite tienen la corrección geométrica, porque tenemos la forma de la Tierra. Cuando tomamos la fotografía, la posición del satélite respecto a la Tierra nos deja una rotación y tenemos que hacer un preproceso para llevarlo al valor correcto y poder tener una visión plana realmente. Entonces, eso es lo que uno llama las imágenes crudas, cuando no tienen esa corrección, y luego hay una corrección geométrica, que es cuando ya se ha corregido el error de esa rotación y del ángulo de la toma de la foto. Pues acá pudiéramos, al tener tiles georreferenciados con rotación, podemos almacenar imágenes crudas y aplicar la rotación de corrección a la base de datos. Se permite hacer eso. Luego, algo importante, puede soportar bandas con diferentes tipos de datos. ¿Qué quiere decir? Que a veces queremos tener un raster con elevación. Entonces, un raster con elevación es que una de las capas de las bandas del raster, el valor que tiene almacenado en cada píxel no es un valor espectral de la foto, sino que lo que tiene es un valor de elevación, de altura. Ahí aplicamos álgebra de matrices. Colocamos a cada píxel, podemos colocarle tipos de datos diferentes y luego hacer matemática de matrices. Puede ser valores de elevación, puede ser valores de costo. Esto se usa, un caso que yo vi alguna vez, por ejemplo, análisis de tipo de suelo y luego, en función del tipo de suelo, tener un costo en ingeniería de excavación, de movimiento de tierra, y decir, trázame una ruta por donde el costo de movimiento de tierra sea menor y va escogiendo los píxeles por el tipo de clasificación y te hace un prediseño, por donde puedes hacer un prediseño más económico. Entonces eso implica crear una banda que no es la de la imagen, sino los mismos píxeles, pero que el valor que tiene almacenado cada píxel tiene una variable que nos interesa a nosotros. Acá podemos almacenar como banda esa información para después hacer operaciones matriciales entre las diferentes bandas. También tiene soporte para valores de no data. ¿Cuáles son los valores de no data? Que las imágenes, normalmente la imagen tiene un borde en negro por el mismo ángulo de rotación de la foto. Tenemos unos bordes en negro que son valores de no data. Acá necesitamos almacenar esos valores de no data y que lo reconozca como no data, porque si lo asume como un valor que no corresponde, cuando hagamos análisis nos va a dar una respuesta diferente, va a asumir que ese píxel significa algo y realmente ese píxel no tiene información. Entonces almacena información como no data. Este dato es importante. ¿Cuánto puede almacenar por una cobertura? Si una cobertura es una tabla y un registro, una fila, es un tile, un recuadro, pues tiene capacidad para soportar hasta 1 giga por cada recuadro y hasta 32 terabytes por cada tabla. No por base de datos, sino por tabla. Así que, porque dice, oye, en raster, y uno dice, yo tengo mi raster de 1 giga, puede almacenar una tabla de 1 giga,
y acá está 32 terabytes. O sea que podemos calcular muchos recuadros, muchos tiles, siempre que cada registro tenga máximo 1 giga, y colocar muchos recuadros, calcular muchas pirámides, porque tenemos hasta 32 terabytes de capacidad por cada tabla. Mientras más, nos vamos a tardar más procesando en que tome el raster, lo calcule, lo corte y lo guarde en la base de datos. Pero luego los clientes van a tener respuestas más rápidas porque van a trabajar con pedazos de información más pequeños y va a tener mejor desempeño. Entonces, pues yo creo en este momento, a lo menos, no sé, quizás proyectos globales que tengan el SRTM, una cosa así que tenga todos los rasters de todo el planeta, quizás no les alcance, pero para los proyectos que manejamos nosotros está bien. Luego, otra capacidad, otra característica es que a los efectos de base de datos, el manejar un tile, un recuadro o un raster para él es indiferente. Es decir, ¿qué quiere decir? Que cuando yo calculo el recuadro, los tiles, él hace toda la capacidad de procesamiento raster, la aplica sobre ese recuadro. Cuando trabajamos sobre todo en servidores web, se está usando mucho tile caché. Quizás han escuchado tile caché, GeoWeb caché. ¿Qué hace eso? Pues tomar recuadros de las imágenes y almacenarlas en el servidor web para que dé respuesta más rápida por internet a los requerimientos. Pero allí lo que está almacenando como tile lo almacena como memoria caché. Acá en la base de datos no diferencia los tiles como memoria, sino para él es un raster, lo puedes analizar completamente. Y una cosa que no se usa frecuentemente, pero que cuando hace falta nos lo pone difícil, es que puede almacenar coberturas no rectangulares. Siempre los rasters son rectangulares. Y a veces quisiéramos, por ejemplo, quitar los valores de no data o tomar la información. Si tenemos un río y yo quiero tomar solo la parte del río o solo la parte continental o de tierra, ya la forma no necesariamente será rectangular. Acá puedo almacenar información de los píxeles en la forma geométrica que a mí me interesa, es decir, almacenar solo los píxeles que yo quiero y no necesariamente tienen que tener la estructura rectangular. Sobre la base de toda esta sí. Una consulta, tiles. ¿No querés explicar lo que son los tiles? Porque en la traducción portugués no se entiende. ¿Qué es un tiles para vos? Tiles no referenciados, por ejemplo. Los tiles vienen siendo de una imagen, es una fotografía, ¿ya? Supongamos, esta es la fotografía completa y el tile o los tiles es picarla, hacer recuadros, solo recuadros, y luego si yo tomo este pedazo y lo corto en 50 pedazos, cada pedazo es un tile, cada pedacito es un tile. Cuando los llamo todos completos, reconstruyo la imagen original. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a eso? Y cada tile es a su vez una matriz. Sí, cada tile es una matriz. Y la manera en que lo está almacenando la base de datos y en la manera como lo trata es que cada tile, cuando dice que tile no diferencia tile de raster, ¿qué quiere decir? Que cuando me corta el cuadro, corta un pedazo acá, hace un tile, guarda toda la información, todas las bandas, toda la respuesta espectral de ese pedazo. No es una foto del pedazo, es el raster del pedazo completo, con toda la información. Cuando trabajamos servidores web es distinto.
en el servidor web tomo una foto y me guarda la foto de este pedazo, pero PNG, una foto. Y cuando la persona se conecta a internet y hace zoom, le envía esa foto. Acá no, acá lo que está almacenando es todo, todas las bandas, toda la información que tiene. Por eso hace énfasis en que para el tile y raster es lo mismo. Bien, ¿alguna duda? Vale, luego vieron que se habla de consultas SQL, de PostGIS. En PostGIS hay funciones dentro de la base de datos. Quienes lo hayan usado conocerán, y hoy día hay más de 800 funciones que pueden hacer, por ejemplo, calcular áreas. Dentro de la base de datos hace el cálculo de área, no tengo que tener un software que lo haga. Ya en PostGIS se han implementado para raster varias operaciones. Por ejemplo, la consulta. Si colocamos la primera que dice ST num band, me devuelve el número de banda. Es decir, cuando yo hago esa consulta a una tabla, él me va a responder cuántas bandas tiene ese raster. Igual los otros de valores. Pero acá lo más importante, que me parece de lo más interesante, es que se pueden hacer operaciones raster vector. ¿Qué significa eso? Que como en la base de datos los vectores se están almacenando como geometría y los raster como raster, pero PostGIS los reconoce a los dos, puedes hacer procesamiento entre una capa vectorial y una capa raster en la base de datos. Acá cuando tenemos el primer proceso, que es una intersección o una unión o un corte a polígono, podemos tomar un raster, tener un polígono con una forma irregular y decir que el polígono me intersecta el raster y me devuelve un raster de forma irregular asociado al polígono. Y lo va a hacer la base de datos y me va a devolver la respuesta de ese proceso. Entonces, no hay diferencia cuando lo trabajo de esa manera. Ya para mí no va a ser tener raster y tener vectores. Y para poder operar entre raster y vectores, o rasterizo el vector o vectorizo el raster, para poder tener los dos en el mismo y hacer operaciones. Acá no necesito hacer eso. Lo voy a tener en la base de datos y hago la operación indiferentemente dentro de la base de datos. Se puede hacer modificaciones. Puede hacer transformaciones y puede hacer conversiones. Esta conversión es a JPG, a TIFF. ¿Qué pasa? Que tengo un archivo raster, lo coloco en la base de datos y luego con librería GEDAL lo puedo sacar de la base de datos al formato que yo quiero, como JPG, como TIFF, como PNG, todo lo que soporta GEDAL. Entonces, para hacer conversiones de formato, si yo quiero tomar un TIFF y llevarlo a SW, no tengo que tener un software que haga TIFF a SW, sino que desde la base de datos puedo extraer los raster al formato que desee trabajar. Pues, ¿cómo se hace la importación? Con una sentencia SQL. Hay una función acá de Python que es raster a PGSQL. Se coloca la ruta donde está el archivo original, el nombre de la tabla en PostGIS, cuántas bandas quiero almacenar, si quiero crearle índice de esa tabla, y esta instrucción que tengo acá de "-k" es el cálculo de los tiles, de los recuadros. Yo le estoy diciendo allí que tome una imagen y que la pique en recuadros del 100% y me almacene en cada fila 100%. Y luego esto nos va a generar un archivo SQL y lo importamos a la base de datos. Nos queda almacenado
el rastre en la base de datos. Bueno, luego viene lo de los clientes. En GBC, también otros software como OpenGeo o QGIS pueden conectarse a la base de datos y leer el tipo raster y a llamar entonces el raster al SIG de escritorio. ¿Qué sería lo que tenemos acá? Me conecto a base de datos como lo hago hoy día, a PostGIS con la extensión de raster, le doy los parámetros de la conexión, selecciono la tabla, que en este caso es una tabla de tipo raster, y lo que estoy viendo acá es un raster pero que viene desde base de datos. Está almacenado en PostGIS, no es un archivo, sino que está almacenado en PostGIS. Y me conecto igual, de la misma manera como lo hago hoy día para los vectores. Ok, tengo 5 minutos. Vamos a ver acá algo de LIDAR. LIDAR es una extensión que se hizo para GBC 1.1.2 y ya se ha migrado a versiones nuevas de GBC. Yo tengo acá la 1.1.2 que permite leer los ficheros en formato LAS, formato LAS originales, hacer conversiones ortométricas elipsoidales, hacer control de calidad al formato a levantamiento LAS, hacer clasificación automática o semiautomática, porque quedan los valores primero a los archivos LAS para separar lo que es suelo, lo que son superficie, árboles, y luego, una vez que lo tengo en GBC, puedo generar los productos básicos como intensidades, modelos de superficie o modelos de terreno a partir de la información LAS. El formato LIDAR son nubes de puntos. Es equivalente a tener valores X, Y, Z, una capa de puntos en valores X, Y y Z con elevación. Y se obtiene de una tecnología láser de levantamiento de información de elevación. Hay mejora del procesado, se elimina información de puentes o terraplenes de forma automática, y también trabajo de mejora de cauce para, a partir de un formato LAS, llevar a modelo de terreno. Y se puede hacer control de calidad sobre los datos finales. Voy a tratar de abrir acá una máquina virtual mientras le comento algo, a ver si da tiempo de ver. Bueno, ¿qué está sucediendo en este momento con este formato? La tecnología LIDAR o LIDAR no es barata, es una tecnología cara y por lo tanto no es muy fácil trabajar en proyectos con ella. Pero es excelente, tiene una precisión en elevación que normalmente está menor a 20 centímetros de error en Z. Luego, está habiendo software de teledetección que está permitiendo, hoy día existe, las imágenes de satélite tienen capacidad de generar modelos de elevación, es decir, hay lo que hacíamos originalmente con vuelos aéreos y la superposición. Hoy día los satélites están tomando fotos que también generan superposición y generan elevación. Pues lo que se está usando es software de proceso de imágenes de satélite que tienen información de solar para generar nubes de puntos a partir del satélite. La traducción es: un satélite pasa, tomó foto de un área de interés, nosotros procesamos pares estereoscópicos, como se hacía antes, pero los pares estereoscópicos son digitales, y obtenemos una nube de puntos de una zona a partir de un satélite, o también a partir del LIDAR. El producto de eso es el formato LAS, y en GBC podemos trabajar, bien sea que venga del LIDAR o que sean pares estereoscópicos de imágenes de satélite convertidas a formato LIDAR. Esto es algo también nuevo
bastante nuevo y que tiene un impacto importante porque se pueden generar modelos de terreno a partir de imágenes de satélite y los costos son mucho más baratos que con otras tecnologías. Y en nuestros países, en Latinoamérica, tenemos una carencia terrible de información en modelos de elevación. Entonces, esto es una alternativa importante. Acá en GBC, si abro una vista, se va a agregar un formato. Vamos a buscar acá. Se agrega un formato que es el formato LAS. Acá, LIDAR. ¿Ya? Y voy a cargar una imagen que me facilitaron de una zona, en este caso de Venezuela. Ahí está cargando la nube de puntos. La extensión me activa este menú que está acá, donde vemos valores de Z, intensidad, colores, preclasificaciones. Yo le voy a colocar por valores de Z y va a dibujar, fíjense, ya dibujó y de una vez reconoce el valor Z y lo que tengo es por intensidad, un mapa temático por elevación. Y si le coloco por intensidad, me devuelve por la respuesta espectral que se tiene almacenada. Esta es una máquina virtual que tiene 1,5 GB de RAM, es lo que yo le estoy asignando. Ahora voy a abrir la tabla para que vean, este es el formato estándar LAS, aquí está el valor X, Y y Z, pero lo interesante acá es que si ustedes ven este número aquí abajo, por aquí abajo, ahí tenemos 8.497.397 registros, casi 8,5 millones de registros en eso, y están viendo acá, digamos, o funcionando en una máquina con 1,5 GB de RAM, la velocidad con que lo mueves GBC. Yo he visto trabajar con 16 millones de datos en una sola capa, con esta extensión y funcionando perfectamente. Entonces es una tecnología nueva e interesante que se puede generar productos derivados de imágenes de satélites y también lo podemos consumir acá. Pues básicamente era eso lo que quería mostrar de tendencias nuevas en volúmenes de datos y gracias. Si tienen preguntas, con gusto. Obrigado, Valentim. Mesmo com os trabalhos de última hora, os problemas, conseguiu cumprir o teu objetivo. Alguma pergunta para o Valentim? Hola, soy Raizel desde Cuba. Yo quería preguntarle en la parte de POI 2.0 si han pensado en implementar la GBC una interfaz para llevar los rasters a la base de datos, Sí. para evitar el paso del script. Sí, pues ahora se está desarrollando esta extensión de POI de raster, está en desarrollo en este momento. Y yo imagino que va a estar, así como tenemos el Che y Apogee, igual se va a hacer con el raster Apogee, porque es una función muy sencilla de implementar. Ahora se está trabajando solo en la captación, pero en completo debe tener importación a base de datos, ahora la lectura, y adicionalmente debe tener capacidad de edición. Eso sí no se está trabajando en este momento, pero es hacia donde se debe ir. Es decir, que importe a base de datos, lo lea, pero también que edite el rastro desde GBC. Mais alguma pergunta?